Buenos días, viajeros y viajeras. Soy Paco Ruiz y estamos aquí en nuestro programa El Color de Viajar, en Radio La Barandilla. Y hoy tenemos con nosotros como siempre, a Fernando Sedeño. Hola, viajeros. Encantado de estar aquí con vosotros otro día. Bien. Y tenemos a Juanma Muñoz, que es un cocinero que estuvimos en el salón, en la Feria del Aceite, y que nos va a hablar un poco del tema del aceite, ¿verdad? ¿Qué te pareció el salón? ¿Estaba bien? La verdad que estaba curioso, había bastante diversidad y, como ya hemos dicho muchas veces, hay que buscar no solo variedades, sino además que nos aporten salud, nutrición, y hay cosas bastante curiosas. Sí, estuvo muy bien el salón este año. Y Fernando, que nos va a hablar del postureo con los vinos, ¿no? Pues sí, eso es importante, porque para hablar de vinos tampoco hay que ser nariz de oro, ni tener títulos de enología o ser sommelier, pero bueno, que sí, que hay muchas cosas que se aprenden postureando con el vino, y hay también muchos errores que se cometen, y bueno, pues ahí hay un poco dar 4 pautas también para que nuestro público y nuestros oyentes pues puedan posturear también de vino, de lo que quieran. Que hay mucha gente que le gusta el postureo y no tiene ni idea de vinos, hay muchísima gente de esa. Hay de todo, pero bueno, postureando también se aprende, porque al final se trata de, cuando tú quieres hablar de algo, pues al final vas a aprender de lo que hablas, entonces es importante. Estás en una comida y siempre hay el típico listo que se ha estudiado el vino que va a pedir. Bueno, lo importante es hablar de las sensaciones de uno con el vino que está tomando. Si a ti te gusta y por qué te gusta. Y eso es lo más importante, que la gente aprenda a saber por qué le gusta un vino o por qué no le gusta un vino. Eso es un criterio. Y al final, cuando sabes un poquito, pues te das cuenta y vas cogiendo el conocimiento para saber por qué ese vino te gusta y por qué este otro no. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con Juanma, que nos va a contar allí en el Salón del Aceite. ¿Qué hiciste tú allí? ¿Qué estuviste haciendo? Pues hiciste un montón de cosas, ¿no? Pues el primer día lo que estuvimos haciendo fue una reinterpretación del remojón, un plato andaluz que en otro sitio lo conocemos como esqueixada en la parte de Cataluña, pero es la típica ensalada de naranja, bacalao y un poco de cebolla y aceituna con aceite de oliva, por supuesto. Que está muy buena. Sí, está muy buena. Yo en el caso lo que hicimos fue imitar como si fuera una flor, que asamos lo que es una cebolla y la rellenamos con un escabeche de naranja para darle ese toque de naranja y un poco de trucha, que fue el colofón de la... ¿Tuvisteis allí premio o ahí no? No, más que nada a participar y a ver cómo va aquello y demás. ¿Qué es lo bonito? Es lo bonito, ver a los compañeros, que hacía mucho tiempo había compañeros que venían de Andalucía, y yo, como estoy afincado aquí en Madrid, pues claro, es casi imposible estar uno para arriba, para abajo y a visitar también a los compañeros. Entonces ese día sí que coincidimos bastante. Además es una fecha, los salones son muy bonitos para lo que dices tú, para encontrarte con los amigos, estar con ellos. Efectivamente, muchas veces piensas en hacer algún concurso o algo, no por ganar, sino por decir, oye, ¿tú vas? Sí voy, bueno, pues me voy a presentar yo también y así nos vemos, porque es que si no, es casi imposible. Es difícil. ¿Y qué más hiciste? Porque sé que hiciste un montón de cosas. Luego estuvimos también allí dentro del salón visitando los stands, como participo y trabajo con sabores de la provincia de Sevilla, que vienen al pelo porque este año pasado tuvimos un viaje de sabores en la segunda semana de Sevilla aquí en Madrid, y estuve mirando varias aceites que tenemos allí dentro de la provincia, pero además estuve mirando de otros sitios, tales como Túnez, tales como Afganistán, y la verdad que estuvo curioso por los sistemas, los sabores y organolípticamente como son estos tipos de aceites. Luego sí que es verdad que dentro de todo lo que tenemos, el sistema de agricultura que tenemos con la aceituna, estamos aprendiendo a tener no solamente cultivos ecológicos, sino que además tenemos biodinámicos, que parece que no es nada, pero resulta que esto se está usando últimamente para el tema de salud. Mira, todas estas cosas son muy interesantes, y los aceites, la verdad es que había una gran variedad de ellos, había una cantidad de
de stand con diferentes tipos de aceites maravillosos. Sí, encima este año que están diciendo que hay mucha menos producción, como estamos manejando ya más monovarietales, al tener este tipo de aceites lo que vamos a hacer es incidir más en tener más calidad. Y los aceites sevillanos, hay aceites sevillanos buenos, ¿verdad? Muy buenos, quiero decir. No son de los más conocidos. No son de los más conocidos, pero hay aceites bastante buenos. Hay casos como, por ejemplo, por decir alguna marca, Oleostepa, pero claro, Estepa lo conocemos más relacionado con el mantecado que con el aceite de oliva, pero realmente tienen aceites muy buenos. Y hay variedades que son autóctonas, como la aceituna morona, que pueden encontrar este tipo de aceite en la Puebla de Cazalla, o bien irte a la Sierra Norte y encontrar una variedad tipo arbequina, pero más bien un poco más amarga. Y hablando de esto, también has estado haciendo unos vinos muy buenos sevillanos, ¿verdad? Bueno, pues se hacen vinos muy buenos en todos los lados. En Sevilla hay zonas también, bueno, pues no son muy populares, no hay tampoco muchas, una denominación así clara, concreta, que se identifique con la zona, pero bueno, se hace vino, se hace vino en toda España. Pero que se están haciendo vinos tintos. Sí, se están haciendo vinos. Que es raro hablar de vinos tintos en Sevilla, parece, pero no. Pero parece que están haciendo vinos bastante buenos. Y en Cádiz y en Andalucía no solamente se hacen los vinos generosos, los vinos finos. Se hacen también vinos con la tintilla de rota, o se hacen vinos con variedades también un poco concretas de la zona, pero que se salen de los estándares del marco de Jerez. Sí, efectivamente. Están haciendo, fíjate, bueno, es que los vinos ahora, hoy en día ya, como dices tú, los están haciendo en todas partes y buenos, o sea, ya no es como antes, que había sitios que tenías unos vinos de esos que eran más de... Bueno, los usaban para chatear, pero no quiere decir que por eso fueran malos. Hombre, lo que ocurre es que en los últimos años los viticultores y los bodegueros se han dado cuenta que poner en valor al vino también supone ponerle una etiqueta, porque hasta ahora el vino, hasta hace no muchos años, desafortunadamente el vino se vendía sobre todo a granel, o era un producto que no se identificaba con una etiqueta muchas veces. En el momento que ya se dieron cuenta, y con el crecimiento y el desarrollo de las denominaciones del vino, pues al final se ha puesto en valor diferenciarse, el poner una marca, porque vinos se hacen en toda España y en todos los lugares. En casi todos los pueblos de España hay alguien que tiene su viña y elabora, aunque sea en su casa. Pero claro, eso al final no aporta mucho valor ni para él, porque es para autoconsumo o para vender entre los conocidos. Pero vamos, lo que pone en valor son las denominaciones de origen y sobre todo las etiquetas de las botellas, y que esos vinos se hagan bien. Bueno, ya que estamos hablando un poco de Sevilla, cuéntanos algo de alguna cocina típica sevillana. ¿Qué tenéis así típico por Sevilla? Cosas que sean típicas sevillanas. Pues ahora mismo lo que ya estamos cerquita de la Semana Santa, una buena espinaca con garbanzo. Hombre, eso no hay quien te lo quite. Eso está maravilloso. O un bacalao con tomate, estos tomates de los palacios que tenemos, que lo mismo lo podemos sustituir por un albur de Coria, pero ya te digo, un bacalao con tomate, esos tomates de los palacios, es que te puedes poner las botas rápido. ¿Y de postre? Aparte de las torrijas, que es normal, pero... De postre ya me lo pone más complicado, ¿eh? Sí, más complicado. Sí, pero unos pestiños... Los pestiños. Que aunque en territorio nacional todos los reposteros lo hacen, al ser un típico dulce que viene de la Edad Media, en Sevilla unos buenos pestiños de cija, eso es, vamos, para quitarle sentido, como se suele decir allí. Es una maravilla ahora que llegamos a Semana Santa. Semana Santa que precisamente... no sé si la semana que viene o la siguiente tenemos un programa sobre la Semana Santa, que vamos a hablar de la Semana Santa en Málaga. Mira. Porque van a venir los de la Brigada Paracaidista, que sabes que llevan el Cristo, no el de la Legión, el de la Brigada, y que es una cosa que también es una preciosidad, y nos van a hablar un poco del tema. Yo la Semana Santa de Málaga tampoco te creas que la conozco, ¿eh? No, pero no... Yo en Málaga la verdad es que es una de las asignaturas que tengo pendientes. Además ya tengo el compromiso en casa de ir por Málaga una temporadita y visitar, porque bueno, pues tengo algo visto, pero bueno, la verdad es que tengo mucho que descubrir. No, en Málaga hay mucho. Yo en Málaga sí lo conozco bastante bien. La Semana Santa no, pero este año voy a pasarme allí la Semana Santa a Málaga,
pensamos hacer allí, pasárnoslo bien y hacer muchas cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito del postureo del vino y ya volvemos luego con la... Bueno, pues sí, el vino la verdad es que es un tema que da para hablar y posturear mucho. Entonces, bueno, pues en cuanto te juntas además con la copita en la mano y siempre surge el momento de decir, bueno, aquí voy a explayarme y hacerme el sabio de estas cuestiones. Lo importante es eso, lo importante es tener, bueno, pues unos mínimos conceptos, unas mínimas nociones, saber qué cosas se pueden, bueno, pues están bien dichas y qué errores hay de bulto, porque si hay errores de bulto. Entonces, en estas cuestiones, la verdad que te das cuenta muchas veces cuando alguien realmente sabe o cuando alguien realmente habla por hablar. Lo que decía al principio, es importante que al final hables de tu propia experiencia, porque el vino es algo tan subjetivo, no es nada objetivo. O sea, aquí cada uno tiene un gusto claro, y un parecer. Entonces, con el mismo vino a dos personas uno le gusta y a otros no. Entonces, bueno, pues esto es así. Pero sí que es cierto que el postureo hace que muchas veces el tonto se luzca a menudo. Bueno, no el tonto, el ignorante, porque bueno, también hay una cosa que también yo que yo digo, a mí, bueno, me hace gracia a lo mejor, que es al pan pan, al vino vino y al tonto tonto. Entonces, esto muchas veces se pone de manifiesto pues por no tener una mínima cultura. Pero sí es cierto que el vino da para hablar de él y da para, en cuanto tienes una pequeña reunión, un vino por medio, pues se habla. Hay unos errores que son de bulto, entonces hay mucha gente que, bueno, pues los comete porque no está pues muy informada. Ahora mismo hay 5 cosas, por ejemplo, por hacer una tabla de 5 aspectos, por ejemplo, el mejor, bueno, el blanco para los pescados, el tinto para las carnes. Pues son cosas que son así hasta cierto punto, pero no siempre tenemos que pensar que esto es así, porque hay tintos muy ligeritos que sirven para cualquier cosa, o blancos más contundentes con mucho cuerpo que te hacen, son todoterreno y te cubren una comida completa. O aquella otra frase que también se dice, yo es que soy más de Rioja, o yo soy más de la Ribera, o bueno, sí. Pues esto también. Además, los tiempos ahora, todo el mundo se empeña en demostrar lo que no es muchas veces, porque ahora están de moda en La Rioja los vinos arriberados, y en la Ribera del Duero están también, o hay quien se empeña en hacer riberas arriojados, con lo cual, bueno, pues ya no sabes muchas veces a qué se juega. ¿Cuál? Claro, entonces, hombre, sí, al final se distinguen, ¿no? Cada uno tiene lo que se llama también el terroir, ¿no? Se nota un poco ese clima y eso. Y ese origen. Bueno, pues más cosas. También hay muchos tópicos en torno al champán, que pues para brindar y hacer chimpún, pues tampoco el champán o los espumosos, un cava tampoco sirve solamente para brindar y hacer chimpún. Por supuesto que no. Pues también son cosas las comidas. Que claro que sí. Entonces también, y luego tienes champán, pues antiguamente pues gustaban más los champanes más dulces, ahora gustan más los más secos, los brut o extra brut. A mí siempre me han gustado más los secos. Bueno, pues esto al final es cuestión de modas, como todo. Pues también hay mucho que descubrir con los champanes, bueno, con los espumosos. Entonces, bueno, la temperatura de los vinos también da mucho juego, porque al final dice un tinto, pero me lo traes del tiempo, a la temperatura ambiente. Pues en verano tomarse un vino tinto a temperatura ambiente, pues a poco que estés en un sitio medio confortable estarás a 20 tantos grados. Pues un vino a 20 tantos grados es imbebible, un tinto. Y pues, un blanco ya ni te cuento. Pues estas cosas también hay que estudiarlas. Por ejemplo, un tinto joven, la temperatura en teoría idónea para el consumo está entre los 14 y los 16 grados. Que en verano, por ejemplo, te vas a tomar una copita de vino, pues a lo mejor yo recomiendo en verano pues hacer más uso de los blancos o de los rosados, que ya salen de la cámara, te aseguras que en el establecimiento donde lo vas a tomar pues está a una temperatura razonable, o los tintos directamente. Yo en muchos sitios pues digo, oye, ¿lo tienes en la cámara? Pues dámelo de la cámara, porque luego en la copa en 5 minutos se da calentado y ha cogido la temperatura buena. O bueno, pues hay muchas cuestiones sobre esto, y sobre todo en esto de la riojitis y la riberitis, que caemos siempre en los tópicos de que, bueno, pues al final solo tenemos esas dos denominaciones en mente cuando vamos a pedir. La verdad es que parece que es así, ¿verdad?
Y es que lo ves en las cartas. Creo que lo ves. Sí. Vosotros veis una carta de un vino y el 70% de las referencias se reparten entre Ribera y Rioja. Y luego vinos de la tierra, por ejemplo, aquí en Madrid no se ofrecen apenas vinos de Madrid. No lo ofrece se ofrecen. No lo ofrece nadie. Sí, se ofrecen, pero muy no poquito, se les da poquito. visibilidad porque todo el mundo tenemos esa riojitis y esa riberitis, que cada uno ya somos de un equipo. Esto es como, estamos polarizados, o somos del Madrid o somos del Barça. Pues no, también se puede ser del Atleti Por supuesto, o del Valencia. Pero también pasa en las cartas andaluzas, pasa exactamente lo mismo. El vino de Andalucía no se vende, no es propio de tierra. Es cierto. El vino, para mí, el vino fantástico para posturear y hablar de vino son los vinos, los generosos que hay en el marco de Jerez o de Montilla Moriles. Esos vinos tienen una complejidad, eso es para no sé, estudiarlos aparte. Pero vamos, no hay que diferenciarlos, son vinos. Tienen unas características un poco peculiares. Pero los vinos esos, los generosos y eso, a lo mejor sí se piden más en Andalucía. Los que no se piden es un tinto andaluz. No, lo que estamos hablando antes. Estos son... ¿Cómo pasa? Yo creo que en Andalucía es todavía más que en Madrid, porque en Madrid es muy difícil que te ofrezcan un vino de Madrid, en muy pocos sitios lo ofrecen. Y es muy difícil que tú llegues a un bar, quitando excepciones, y digas, oye, por favor, ponme un vino de Madrid. Sí, es cierto que en Andalucía también un poco el marco de Jerez y Montilla Moriles se ha comido pues prácticamente todo el protagonismo. También es el grueso de la producción. Se está haciendo una denominación protegida en la zona de Granado, se ha hecho hace no muchos años, o se están haciendo denominaciones por ahí, digamos, un poco especiales, pero que no acaban de arrancar. ¿Por qué? Porque se produce poco. Muy poquito. Entonces tampoco puedes aspirar a tener un protagonismo en el mercado o en el público, porque no llegas a todos los sitios. Pues con eso de las tintillas de Rota, que se estaban haciendo grandes vinos y además muy sorprendentes y muy apreciados y muy valorados por los críticos internacionales, pero que claro, no los encuentras habitualmente, a no ser que vayas a buscarlos, te vayas a una tienda, a una vinoteca concreta y los busques o que lo encuentres. Pero bueno, y luego lo que está claro que hay que comentarlo y sobre todo aprender y comentar con los demás y aprenderse también unas mínimas cosas de los vinos. Pues hay que sobre todo aprender cuando postures de los vinos, qué te parece a ti, la otra persona que estés con ella, que te comente qué le parece a él. Y bueno, pues así ponéis en común cosas y vais aprendiendo sobre todo eso que yo digo que creo que es muy importante, el averiguar por qué te gusta o por qué no te gusta. Hay conceptos, bueno, también se habla mucho, se posturea mucho con esto que hablaba antes del terroir, del bouquet, de la estructura, de la acidez, bueno, pues son cosas que también merece la pena conocerlas mínimamente, ¿no? Pues que se hable de esto con un mínimo criterio. Hay cosas muy importantes de los vinos cuando vas a probarlos y que te van a inclinar hacia que te gusten o que no te gusten. Por ejemplo, el tema de la acidez, la frescura que tiene un vino. Ahí, a mí, por ejemplo, yo distingo entre dos perfiles aquí en los vinos españoles, pues los perfiles más mediterráneos, que son como más cálidos, y los más atlánticos, que son más ácidos, más frescos, que ahí se distinguen, bueno, pues un poco los Riojas, que son más frescos, con más acidez, los mediterráneos, que son a lo mejor los de Jumilla, los vinos que tienen así un poquito más de cuerpo, menos frescura, pero más intensidad y más cuerpo. Y bueno, y luego ahí también la fruta, las crianzas de los vinos, que si están envejecidos, si son jóvenes, el tiempo que pasan con las barricas, son cosas que también hay que conocer para, bueno, pues ir aprendiendo cómo te gustan, si te gustan jóvenes, si te gustan criados, si te gustan ya hechos reserva o te gustan los vinos, y sobre todo ser muy curioso y probar mucho. Y cuando veamos un vino en una carta, por ejemplo, vemos un vino de Calatayud, pues aseguro que si los probéis no os va a defraudar. Por supuesto, o si veis un vino de Madrid, pues mira, pues no lo conozco, merece la pena también. O si veis un vino de cualquier región, y sobre todo en los restaurantes también hay siempre alguien
que cuando llega el sumiller, si hay sumiller, o cuando llega el camarero y van a pedir el vino, pues él también se da cuenta de quién es el vino. Este es el listo, este ya está. Ya vamos a ver qué nos cuenta. Y también se le cala, ¿no? Entonces ahí muchas veces se le vende o se le hace el protagonista, ¿no?, de la elección del vino, y al final se le lleva por el camino. No, simplemente hay que ir pues ante una carta de vinos, cuando no se tiene muy claro, pues se pregunta. Oye, y también como norma general, cuando vas a un establecimiento a pedir un vino y pides el vino de la casa, pues como norma general el vino de la casa suele ser un vino correcto, rico, y que no te va a llevar a sorpresas luego en la cuenta. Y sobre todo preguntar, y con lo que has pedido, pues también serán capaces de aconsejarte qué cosas van bien y qué cosas no van mal. Y también por ahí se aprende mucho, escuchando y viendo lo que hacen los que saben. Es la manera de aprender. Claro. Es la manera. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de qué estás preparando tú ahora para el Salón de Rumbes, porque parece que queda mucho, como decíamos, fuera, sí, pero está encima ya, ¿eh? Está aquí encima ya y hay que empezar a preparar. Yo estoy ya liado con el tema de la IGP de aceituna cortada y manzanilla de sevillana, y estamos preparando un par de platos para ponerlos dentro del stand que vamos a tener con la Junta de Andalucía, que este año me voy a volver a complicar. Vamos a volver a hacer otro postre con aceitunas, así que va a ser otra sorpresa. ¿Y el pasado cuál fue el postre de aceitunas? La última vez que hicimos el postre de aceitunas, que fue una sorpresa, hicimos un sorbete de melón, tal cual. Y claro, lo que sorprendió fue que yo cogí el bote de aceituna que estaba deshuesada y con el caldo y todo lo incorporé dentro de la batidora para poder hacer sorbete. ¿Aceituna? La gente no esperaba ese contraste, pero es que además lo terminábamos como si fuera un tipo cóctel y iban acompañados de unas aceitunas garrapiñadas. ¿La aceituna negra? Verde. Verde. No sé por qué me sonaba lo de la aceituna negra. No, hacerlo este año con negra, a ver qué... Hicimos este invierno, que es que, claro, esto no se puede mostrar allí porque es que no da tiempo. Hicimos este invierno, sí que es verdad que estuvimos haciendo algunos tipos de innovaciones, y el I+D, que se suele llamar en cocina, sí. Y lo que sí nos sacamos fue un panetone hecho con tomate seco de allí de los Palacios, con la aceituna sevillana y queso, el tipo focaccia, pero en panetone, en dulce. Mira. Y la verdad que llamó bastante también la atención. Sí, estaba bueno. Sí, estaba bueno. Estaba bueno. Que además estaba bueno, no solo hay que llamar la atención, ¿no? Y lo de siempre, esto es darle vueltas a la cabeza un poco y decir, ¿por qué no? Es como estaba hablando Fernando, estaba escuchándolo y yo estaba pensando igual, que hicimos un postre que era imitando un alfajor, el típico alfajor de Medina Sidonia, y lo maridamos con un vino tinto. Mira. Porque es que realmente tú dices, ¿y por qué no? Es que no hay cultura de decir, voy a comprar un vino para probarlo en casa y ya luego si me gusta, a ver cómo lo puedo maridar o con qué lo puedo llevar con el postre. Es que no tenemos cultura de decir, voy a comprar un vino. Es como, esto mi madre me va a matar. Mi madre, cuando yo empezaba a hacer aquí en Madrid, empezaba ya a traer productos de Andalucía, no solo de Sevilla, sino de Andalucía, yo le decía, vamos a coger esta botella de vino, vamos a hacer tal guiso o tal plato. ¿Estás loco? Eso vale una pasta, vale un montón de dinero. Y yo digo, pero vamos a ver, si te lo vas a beber, ¿por qué no te lo vas a comer? Claro. Y claro, ahora es imposible decir que no. O sea, es que no tenemos esa cultura de decir, tengo este vino, voy a comer con él. ¿De qué manera, con qué lo puedo hacer? ¿Y por qué no lo puedo incorporar en la comida? Que muchas veces pensamos que un vino que tenemos en los súper nos va a dar mejor resultado y no es real. No es real. No, es que es así, es como tú dices, la gente muchas veces se confunde. Un buen vino para guisar es mucho mejor que un vino malo para guisar. O sea, lógicamente, a lo mejor te da un poco de pena si es un vinazo de estos ya impresionante. Sí, claro. Pero un vinito bueno, normal, pues, hombre, no vas a echar un vino de 100 euros. Bueno, pero también Fernando lo ha dicho, cada uno sabe cómo le va a gustar ese vino, entonces es como el que pide un vinazo de 100 euros, pero quiere un
una roca de hielo para enfriarlo más. Mira, o sea, cada uno se lo puede tomar como quiere. Don Custodio Zamarra contaba, es uno de los sumilleres importantes de este país, ya se ha jubilado hace unos años y bueno, era el del restaurante Zalacaín. Y cuenta que tenía una familia que iba todos los domingos a comer allí y que además, bueno, pues invertían en un buen vino y estas cosas. Y había la mujer o la señora de la familia, cuando hablaba con Custodio, les asesoraba, les cargaba el vino, se lo llevaba, y luego cuando ya se iba, se apartaba Custodio Zamarra, el sumiller, al camarero le decía, pues a mí esto me lo traes con un poquito de Coca-Cola, porque claro, pues si a ella le gusta el vino así, pues está tomando un vino a lo mejor que cuesta pues un dinero, y si le gusta así y lo disfruta así, pues perfectamente. Y esto decía, pero que no se entere don Custodio, porque al final que no, y Custodio lógicamente se enteraba y decía, pues esto es fantástico, si a ti te gusta así, tú disfrútalo como quieras. Este es el truco, que no hay que pasarse tampoco, o sea, que esto es disfrutarlo como no le guste. Es que decimos, dentro del postureo que tenemos ahora, cada uno tiene sus propios gustos. Puede tomarlo como quiera, pero sí que es verdad que no hay una cultura de decir, voy a comprar este vino para tenerlo en casa y me lo voy a tomar en casa y voy a probarlo con varios platos a ver qué tal sabe. Y de esa manera, el día que salga, pues mira, vamos a presumir de esto. Pues hay otra cosa de la que también se puede posturear mucho más de lo que se posturea, que es del aceite. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos idea de cuáles son las diferencias entre un aceite de arbequina, entre un picual, entre un prieto picudo? Vamos a ver, ¿cuántos de nosotros hemos probado, hemos hecho esa? Yo sí he estado en algunas, yo la verdad que no soy muy experto en estas cosas, pero sí los aprecio. Pues al final también merece la pena que seamos capaces de distinguir, por ejemplo, entre las arbequinas, que son, entiendo, no lo sé yo ahí tú eres el que sabes más que yo, ya me corriges o me llamas patán si digo alguna tontería, que pues de los aceites más suaves o los más recios, como puede ser el cornicabra, o estos que pican y que amargan, o el más suave, pues esto también en la cocina da para mucho juego, no siempre tenemos que usar a lo mejor el mismo aceite, y que seamos capaces. Lo que ocurre que el vino es como mucho más social que el aceite, entonces el vino se da más a esta conversación, el aceite es más dentro de los fogones, dentro de la cocina, ¿no? Pero también es muy interesante que se hablen de estas cuestiones. Mira, el otro día hace ya tiempo, estuve probando un aceite que se hacía con acebouchina, con el fruto del acebuche, que es el precursor de las olivas, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues esto debe tener un trabajo de la leche, porque son unos frutitos, son unas bayitas muy pequeñitas y que se recogen muy malamente, y la producción de aquello pues también era un aceite estupendo, fantástico, y sobre todo yo me quedé decir, esto está riquísimo, pero por lo exclusivo que es, porque de esto se producen cientos de litros solamente. Exactamente, y además si lo tomas bien, te darás cuenta que es mucho más recio, es mucho más amargo, garraspea más en la garganta. Tú dirías que esto que me han dado no es normal. Sí, es verdad que con los procesos que hay hoy día, ese aceite es una maravilla, no solo por lo exclusivo, sino porque realmente tiene muchas más propiedades organolépticas y nutritivas que otro tipo de aceite. Más que nada porque, volvemos a lo de siempre, tenemos muchos transgénicos, tenemos muchos tipos de variedades de aceitunas que se llegan a través de injertar, pero el acebuche sigue siendo el original. Por así decirlo, la aceituna del acebuche es el abuelo de los olivos. Es el abuelo de los olivos. O sea, que pues sí que es verdad que que no hay esa cultura de decir vamos a catar aceites. Porque y al final con los olivos también se injerta, supongo que variedades que estarán patentadas, o habrá también está ya todo muy industrializado y con patentes, o hay alguna línea, o se trabaja también en algún aspecto de que se cultive con temas más autóctonos, más de la tierra. Se va buscando esa posibilidad de intentar hacer que sean más de la tierra, más autóctonos, tener la zona de la... Igual que hablábamos del vino, el terroir, el terreno es el que te va a dictar si tú puedes cultivar un tipo de aceituna u otro. Pero prácticamente lo que están haciendo es delimitar zonas para cultivar. Si os dais cuenta, Jaén es una gran productora de picual. Claro. Otras zonas que son un poco más secanas, como la parte, vámonos arriba al norte, a la parte de Gerona,
que es menos agua, es más arbequina. Si la queremos mucho más fuerte, más astringente, lo que es el zumo de la aceituna, nos vamos a la parte de la subbética, que estamos hablando de una hojiblanca, una cornicabra. Es que va dependiendo también de la zona que tengamos, las zonas de agua, las zonas de la tierra, es la que está delimitando la producción, y siempre y cuando se pueda hacer producción. Porque el problema es igual que con los vinos. Hay zonas que te dan a lo mejor 1.500 o 2.000 litros. Eso no te da para hacer producción grande. Hablaba yo hace ya algún tiempo con un productor de Sierra Mágina, que tenía allí, bueno, pues unas condiciones bastante peculiares para sus olivares y sus olivos, pero también tenía una producción escasita, pero una calidad excepcional. Y al final el hombre lo único que fue capaz de hacer, dice, mira, me tengo que distribuir yo mismo mi propio aceite, porque si no, al precio que yo lo puedo producir, no me da para hacerlo comercial, y no espero que todo el mundo lo entienda, lo aprecie y lo valore con lo que yo tengo que cobrar por él. Entonces, pues al final se montó su distribuidora y al final estaba funcionando así, creo que bastante bien. El hombre lo cultivaba en un negocio familiar, y él tenía un perfil muy técnico, que además se dedicaba a otras cosas relacionadas con la tecnología, y que estaba aquí en Plaza de Madrid, pues se lo montó todo el negocio de distribución. Y al final también es muy importante ese recurso que tenemos de comprar directamente a los productores, porque también garantizamos de que se les paga el precio justo muchas veces y que se compra producto de calidad. Porque con todo esto de la producción del aceite de oliva, supongo que se prima la cantidad y se prima la rentabilidad, o el agricultor prima estas cuestiones. Por ejemplo, con el vino ya nos hemos, lo que contaba antes, que al final ya se ha tomado la decisión de poner en valor y darle marca, pero con el aceite no hay tanta imagen, o no se ve. Sí hay marcas y sí se reconocen marcas. No se ve. Pero no que a nivel, sobre todo de hostelería, de cuando vosotros estáis trabajando, sí ponéis más en valor una cosa que otra. Pero en casa es más complicado darle ese valor. En casa es más complicado. En hostelería sí que miramos lo que tú dices, lo que es la pequeña producción, comprar al productor directamente, tener 3 o 4 marcas diferentes variedades, porque cada plato puede llevar un aceite o puede llevar otro. Y normalmente lo que se hace es terminar con ellos. Porque cuando tú hablas de producción o hablas de una marca que solo y exclusivamente se dedica a un tipo de monovarietal, en el caso de Picual o en el caso de Arbequina, pero normalmente tiran en hostelería, lo que estábamos hablando fui yo antes, Fernando, el tema de los escandallos, que mirábamos siempre el precio. Es verdad que intentamos tirar siempre para que sea lo más económico, pero tampoco sin perder calidad. Entonces, varias marcas lo que te ofrecen es un coupage, que es la mezcla de varios tipos de aceite, para que tenga esta rentabilidad que necesita también la marca para que pueda vender y que haya producción. Y hacerlo comercial, porque también ahí se va buscando un poco lo que estamos acostumbrados. Volvemos a la incultura. Claro. El aceite suave o el aceite fuerte. Claro, exacto. Es que no hay aceite fuerte o suave, hay aceites que tienen cierta calidad, hay ciertas que no tienen ese tipo de calidad, pero es que dentro de esas calidades, de las grandes marcas que conocemos casi todos, ten en cuenta que hay arbequina, hay hojiblanca, hay cornicabra, tienes la picual, depende también del gusto de la persona. O sea, es un abanico grande que se nos amplía, y sobre todo en este país que tenemos, que es el más rico del mundo. O sea, tenemos esa oferta gastronómica del aceite que podemos usarlo para lo que queramos. Bueno, y con esa competencia que se cuenta, tradicionalmente se ha dicho que si Italia ha sido el principal productor, pero que al final se vendía el aceite que se producía aquí y lo etiquetaban ellos y lo vendían como suyo. Bueno, pues igual, eso, los graneles y los camiones cisternas con vino de arriba para abajo y de abajo para arriba han circulado siempre. Eso pasa. Pues hay otra cosa del aceite. Cada vez será más difícil que pase, sobre todo, imagino, en vinos, ¿no? En aceites a lo mejor sigue siendo más fácil. En vino también. También lo siguen haciendo mucho. Sí. Yo creo que en vino ya está un poco más... como está muy controlado lo de las denominaciones. Sí, hay denominaciones que son muy escrupulosas con estas cuestiones, pero al final, ¿cómo puedes poner puertas
al mar o al campo, muchas veces es complicado. Y hay otra cosa de los aceites que también quiero o me gustaría que nos comentases, por el tema de la frescura de los aceites, porque yo también aprendí que los aceites, no lo sé si es así, eso ya no lo cuentas tú, que eres el que sabes, que los aceites hay que tomarlos pues del año, que los aceites también se estropean o que pierden, igual que... A mí no me da tiempo de como yo digo, de que se me estropee un aceite. O sea, que los aceites... No me da tiempo. Y encima tengo un niño ahora de 5 años y medio que está aprendiendo exactamente igual y es que ahora menos todavía, vamos. Nada, pues también es importante que la gente vea también las fechas de los aceites. Al igual que con los vinos, por ejemplo, con los vinos, eso otra creencia. Un vino, cuanto más viejo, mejor. Pues no, hay vinos que están hechos para envejecer, están pensados o cuando los hacen piensan que pueden envejecer bien en función, bueno, pues de la acidez que tengan, de lo que y del trato que se le dé luego a la bodega. Y vinos que no, que en cuanto pasa más allá del año, pues empiezan a perder. Entonces, pues cualquier blanco, los rosados, bueno, hay blancos que no, hay blancos que están pensados también para criar, pero hay muchos vinos jóvenes que están hechos solo de fermentación de maceración carbónica, por ejemplo, pues son vinos que se han de tomar inmediatamente, cuanto antes mejor. Pues con los aceites lo mismo, que los aceites no tengan más de un año, o sea que, un año y medio, que si la cosecha se empieza en noviembre más o menos, empiezan a recoger las aceitunas. Normalmente te dicen la primera cosecha que hace finales de octubre y la primera semana de noviembre, de ahí no pasa. Y luego los últimos que se recojan en enero, febrero. Se terminan casi a finales de diciembre con esto del cambio climático. Ajá. Porque es que no da tiempo, o sea, ya con las calores que estamos teniendo, que fíjate, este año en enero la temperatura que teníamos no era normal. Han tenido que recoger rápido las aceitunas. Pues a las fechas que estamos ya no deberíamos tener o poder encontrar aceites del año 21. Ya tendremos que tener todos como mínimo del 22, incluso con buscarlos del 23, ya que seguramente estén ya en distribución. Sí, exactamente. Pues eso también es importante, porque el aceite también se estropea con el tiempo. Y se oxida, va cogiendo olores, como se suele decir, rancio. Yo siempre doy el mismo consejo: intenta comprar, no a lo bestia. Porque sí, es verdad. Compra, las lineales te ofrecen un 3x2. Uh-huh. No, compra una, acabas, compra otra. Claro. Cuando te das cuenta, llegas a octubre, tienes la primera cosecha, y cuando te das cuenta, tienes la molienda del año que tiene en curso. Claro. Pues eso es también algo a tener en cuenta. Y sobre todo que la gente que en casa prueben y cuando vean una etiqueta en los aceites que ponga cornicabra o picual o arbequina, diga, pues a lo mejor a ver cuál me va mejor para las ensaladas, cuál me va mejor para los fritos y cuál me va mejor. Yo te puedo decir una cosa. En la segunda semana de Sevilla tuvimos varios platos que el mismo plato llevaba 4 diferentes aceites de Sevilla. O sea, te podías ir norte, sur, este, oeste. Qué bueno. Y completamente tan diferente y tan bien perceptible que podías notar tanto la acidez como lo que es la astringencia, el dulzor, o irte incluso a la parte del picante. Uh-huh. O sea, en el mismo plato. En el mismo plato. Y solamente con el tema del aceite. O sea, cocinado para una cosa, la terminación para otra, perfumarlo con otro y suavizarlo de tal manera que tú pudieras con otro tipo de aceite. Qué bueno. Sí, desde luego. En el mismo plato, ¿verdad? En el mismo plato. Parece increíble. Sí. Que parece mucho más difícil con los vinos. Con los vinos también es algo mucho más inmediato. Lo tienes en la copa, claro. Lo bebes, lo disfrutas de otra manera, Además, el vino siempre tiene... Y en un plato, en un guiso también es muy difícil. Es más difícil porque intervienen muchos más factores. Incluso en un menú, tú coges un menú y si el cocinero quiere... porque hay que decirlo así, claro. Quiere, baja los tonos de acidez o sube los tonos de acidez o sube la grasa o baja la grasa para que un solo vino te sirva de principio desde lo que es el aperitivo hasta el postre. Ah, sí, no, yo estaba hablando para guisar, vino para guisar. No, sí, es que puedes, en un guiso también puedes, porque tú puedes guisar con ese vino. Pero con uno, no con 4 Sí, con un solo vino. A eso me refería yo. O con varios, porque tú puedes guisar con un vino, uh-huh. ¿Vale? Y esto seguramente Fernando lo conocerá, que es la última expedición que se suele hacer en los vinos para darle las notas del propio autor del vino.
en la última expedición, que es como el concepto de la firma que yo adapté de ellos para la cocina, añadí otro tipo de vino para darle ese tipo de concepto. Pero lo notas. ¿Notas la diferencia de los vinos en el mismo guiso? En el mismo guiso, porque es que hay un error que es echar el vino cuando hacen lo que es la comida y déjalo evaporar. Eso es lo mismo que si vas a comprar una caja de vino y echas dentro del guiso, y es que exactamente lo mismo. Evaporar los alcoholes, los polifenoles, los sabores, todo eso lo coge y lo volatiliza. Sin embargo, en el último momento añades ese primer vino. En el último momento. En el último momento das un hervor de 3-4 minutos que no evapora todos los alcoholes, y una vez que los apagas para dejarlo reposar, añades el último vino, que es la firma tuya. Entonces, ese alcohol último es el primero que recibe, pero realmente la papila gustativa, el que recibe después, es el primero con el que avisaba. Qué curioso. Mira, eso sí que no lo sabía yo. Otro apunte con esto de las firmas de los vinos, lo complicado que es para las bodegas marcar una línea y mantenerla. O sea, lo difícil que es, porque al final un vino depende del año, y el año es más frío, más caluroso, más húmedo, más seco. Entonces todo eso afecta a la calidad, pero luego hay bodegas que tienen una línea muy personal y muy marcada y tienen que seguir esa línea, con lo cual se esfuerzan muchísimo en mantener la línea de la bodega de los vinos. En cambio, hay otras bodegas que, claro, a lo mejor crean unos vinos concretos para los años muy buenos, que solamente los sacan y los elaboran esos años, y bueno, pues salen o no salen en función, pero el gran esfuerzo, y muchas veces incluso se distinguen los vinos de un enólogo en concreto, que trabaja para distintas bodegas, y llegas a ser capaz hay gente a detectarlo. Esos son muy buenos. Hay veces que llegas a ser capaz de reconocer al enólogo en los vinos, y luego dicen, pues mira, que este también le hace fulanito, pues mira, pues fíjate que se le reconoce la firma. Pues es muy importante también. Todo esto da para posturear, y el aceite da para posturear mucho, entonces aprovechemos. Bueno, yo ahora lo que voy a aprovechar es la última noticia de aquí de nuestro amigo, que en los guisos se puede distinguir los vinos diferentes, que eso no lo sabía yo, vamos, no se me hubiera ocurrido de la vez. Mira que soy jurado gastronómico. Es que a veces hay que escuchar, como decimos nosotros, a la parte contraria. Es que es bueno. Porque la parte contraria parece que no pero tiene que ser un equipo, y el equipo es el que te tiene que enseñar. Si no aprendes a distinguir los vinos, a tener esas sensaciones volátiles que se te van en el momento, al final cocina como todo el mundo, claro. Y tú tienes que tener tu propio... Tienes que hacer un plato de esos con 2 vinos, un día te quedamos y lo preparamos, y explicarnos cómo se consigue coger, porque eso sí que tiene que ser difícil, ¿verdad? Yo lo veo bastante complicado. Yo no sé yo si soy capaz de llegar a esas finuras o a esas sensibilidades. A mí me cuesta. Yo ahí... Mira, Fernando, verás tú, dentro de la complejidad, ya que hemos hablado de 2 tipos de vino, tú imagínate que tú cocinas un rabo de toro. A ver. Usa un vino el que quieras para la primera cocción. A los 5 minutos que te quedan ya de cocción, le añades un tintilla de rota. A ver. Tiene las notas en la cabeza, ¿no? Sí. Vale. Apagas y todavía sigue hirviendo. Sí. Añades ahí una pequeña parte de oloroso. Sí. ¿Qué pierdes? ¿Qué te hace la boca? Que pues la verdad es que te vuelve loco. Te marcará un poco el oloroso, te marcará un poquito el... Al principio. Sí. Pero esa acidez que tiene la tintilla de rota después se te queda en retrogusto y es la que te dice esto es de calidad. Sí. Es una firma. Sí. O sea, ahora mismo te estaba veando. Sí, no, ahora salivando, claro, si es que todo esto es al final... Cuando salgamos ahora tomar una cervecita. Pues sí, bueno... Y no estamos perdidos, porque nos pues está ahí está el amigo. juego de que ustedes, los enólogos, o sea, todos los enólogos, parece que no, yo escucho mucho y aprendo de eso, y las cosas las pruebo en casa. ¿Por qué? Porque realmente, si no pueden hacerlo en casa, no pueden hacerlo en ningún lado. Que es lo que te digo, la cultura de comprar en casa para probar en casa y después decir, me voy a tal sitio y voy a probar esto con esto. Y al sommelier le voy a romper. Yo he hecho menús por teléfono, y el que venía conmigo haciendo lo que es la cata, le he dicho, quiero este vino. Y que digan, Juanma, no, digo, sí. Viene y el mismo día lo prueba y me dice que tengo que hacer la minuta. Digo, haz la minuta, que no te vas a equivocar. Si no haberme enseñado. Es que la cuestión es esa. Si no haberme enseñado, claro, cuando tú haces esas cosas te dicen, este está loco.
está loco, pero resulta. ¿Funciona? Sí. Desde luego, a mí me ha sorprendido mucho el guiso con 2 vinos diferentes. Pues yo invito a todos nuestros oyentes a que se animen a posturear, que se equivocan. Yo también me equivoco. Hay que equivocarse. Todos nos equivocamos. Hay que equivocarse. No pasa nada. Pero sobre todo escuchar y poner en común con los vinos, sobre todo porque es algo muy social. Un vino es muy social. Es más fácil tomarse un vino con alguien o con varios y comentarlo. Pues cada uno que comente lo suyo y al final pues esos conocimientos, pues lo que uno dice el otro no se da cuenta y al final va enriqueciendo pues la cultura de todos. Totalmente. Igual que posturear de aceites y posturear de cervezas, que Posturear Paco también. le gusta mucho posturear de cervezas. Me gusta mucho la cerveza. Y postureemos en general, porque al final hay que hacer gozoso todo lo que hagamos en nuestra vida. Bueno, pues ahora ya que estamos postureando y estamos hablando, nos va a preparar un menú para hoy y tú le vas a poner los vinos. Bueno, venga. Prepara un menú para que lo puedan hacer ahora nuestros... Mira, pues podemos hacer un entrante con algo que sea diferente y podríamos poner una flor de alcachofa, pero la vamos a poner, en vez de ponerla como normalmente la comemos, que la confitaríamos también, porque si no sería incomible, pero la vamos a presentar como si fuera una ensalada y la vamos a alinear, en este caso, como decimos en el sur, con un escabeche hecho a base de jamón ibérico. Mira. Pues eso es Complicado, complicado, es complicadísimo. Eso, pues a mí, yo que de vino sí que también. primero la alcachofa y los metálicos esta de la alcachofa son prácticamente imposibles de maridar. Solamente hay una cosa que puede aguantar eso y es, fíjate, yo me iría a un rueda, pero escucha, de los olorosos, de los oxidados, de los que hacen allí al estilo jerezano. Eso es tan curioso, ¿ves? Yo me iría por ahí, porque no hay vino que aguante una flor de alcachofa. Es lo que te he dicho, ha puesto un plato y complicado. con los escabeches, porque hay otra cosa, bueno. si tú los escabeches y los vinagres con los vinos, eso es también, no puedes tomar un vino. Súper complicado, ¿no? Eso es muy difícil. Entonces tienes que irte a algo muy pungente, algo, pues un tipo oloroso, un tipo que ya tenga unos matices muy recios y potentes para que te aguante eso. Yo tiraría o bien por un... Fino. ¿No? Por un vino tinto, bien de Arganda o bien de ¿Ah, sí? Villarejo. Bueno, yo ahí a lo mejor me iría más a la zona de Navalcarnero, que suelen ser un poquito más recios, un poquito más con más cuerpo y más recios. Pero sí, con vinos de aquí de Madrid también funciona. Funciona. Pues ya hemos elegido un vinito. Ahora, un segundo, porque si no nos va a dar tiempo a hacer el menú completo. A ver. Venga, ese rabo de toro. Pues el rabo de toro, yo es que soy... yo el rabo de toro soy bastante fan, pero no me complico demasiado. Yo ahí tiro por un Ribera del Duero, porque al final te va a aportar la frescura, te va a aportar el cuerpo, que te aguante ese sabor intenso del rabo de toro, te va a aportar el cuerpo y además te va a aportar un poquito esa frescura que te va a limpiar la boca. Y yo ahí soy bastante tradicional, no es una apuesta nada arriesgada ahí, la mía. O sea, es una bastante... ¿Qué vino lo harías? ¿Tú también? No, yo me iría también igual. O un toro, incluso. O un toro, los toros, pero los toros, es que los toros ya no es toro. El toro, pensamos en toro, en esos vinos recios, duros, fuertes de antaño, y es que ya toro, ya no, toros de así ya no hacen. Ya no hay ningún bodeguero en toro que haga esos vinos recios. Bueno, sí, alguno habrá, pero que ahora son vinos más elegantes y mucho más, con muchas más sutilezas y muchas más amables. Sí. Y ahora te voy a complicar. Mira, en la Mead Attraction, que también estaba al lado de la WODEN, la Feria Internacional del Aceite, se me ocurrió hacer un postre con morcilla de Burgos. Sí, me lo contaste a mí. Que lo hicimos recubierto de una gelatina de manzana, con lo cual ya teníamos los dulces, los ácidos, y fue bastante sorprendente. ¿Con qué me lo harías? Pues fíjate, a mí la morcilla me gusta incluso hasta con algún blanco fresco. O sea, no es... es curioso, es por buscar contraste. No solamente tienes que ir en línea con el producto, o sea, que ahí busca algo que la morcilla te colapsa mucho las papilas, ¿no? Te la deja ahí. Entonces busca algo que te limpie, que te refresque y que te limpie la boca y diga más.
Porque si te la colapsas, dices, uy, hasta aquí, es igual que... Sí, eso también nos pasó, que pedían más. Claro, más bombones de eso pedían. Y el tío estaba diciendo, oye, mira, tenemos lo justo, así que procurad no pedir más, que no hay más. Sí, no, bueno, también todo esto va en gustos, ¿eh? Cada uno marida también con lo que le gusta. Sí, a lo mejor... Entonces, yo a lo mejor con un dulce, un Pedro Ximénez, algo así, ¿no quedaría eso? No, porque empalagaría. No, son cosas que hay que buscar. Tiene que limpiar el buscar reproducto, algo de acidez. Sí. Algo de acidez que limpie la boca. Yo iría por ahí a lo mejor, pero bueno, no es tampoco. Bueno, señores. Eso es más al gusto de cada uno. O sea, claro. Yo siempre lo digo, yo lo he dicho aquí. Casi siempre que vengo lo digo. El cocido de mi mujer lo marido con un vino rosado semidulce de aquí de Madrid, que me gusta mucho, pero porque a mí eso me funciona y para mí es placentero, satisfactorio y a mí me funciona. Que yo lo cuento por ahí a otros expertos y se echan las manos a la cabeza, bueno, también. Pero es que es lo que a mí me funciona. Tiene que tomar lo que le gusta realmente. A ti te gusta con el vino rosado. Y eso, de eso se trata. Prueben y descubran y decidan. Pues nada, pues ya estamos a punto de terminar. Pues nada, despedirnos ya hasta el miércoles que viene. Bueno, viajeros, hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Yellow is the color of my true love's here in the morning.